campo. Entonces, las públicas, fuentes de datos primarias. Las secundarias pueden ser, es decir, de manera digital, la pueden descargar desde la plataforma, se las puede pasar a un compañero de trabajo, ¿no?, de otra institución. Pueden ser también, es decir, mapas analógicos, es decir, impresos en un proyecto, en un artículo, o también pueden ser coordenadas que van a estar en una tabla impresa igual, ¿no?, en un proyecto, un artículo, una tesis, y esa tabla de coordenadas se las puede pasar a un mapa de puntos, como vamos a ver en una de las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los datos, que es uno de los insumos principales, uno de los elementos principales, que es el insumo con el cual, ¿no?, el sistema va a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, no sirve de nada tener la mejor computadora, tener el software más caro, si no tenemos datos. Entonces, hasta hace mucho tiempo los datos, bueno, aún siguen siendo los datos, es decir, un elemento muy caro. ¿Listo? Es decir, contar con datos cuesta. ¿Ya? Es decir, no es fácil ir al campo, llevar un dron y, bueno, sacarlo, ¿ya? Eso tiene un costo. Si la empresa no tiene ese aparato, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contratar, ¿no?, a un experto en drones, y especialmente en esta área de lo que son los sensores remotos, para que haga el vacío, la toma de datos. Y eso tiene un costo. Entonces, esto sigue costando. Y peor todavía si son mapas o van a ser datos a nivel local, es decir, ¿no?, de un área precisa o específica, ¿no?, que no van a encontrar en ningún otro lugar, sino de esa manera. El otro elemento tiene que ver con el hardware, y lo habíamos detallado cuáles deben ser las características, ¿no?, de una buena computadora, ya sea de escritorio portátil, una buena memoria RAM, un buen disco duro, pueden tener de 1 tera para arriba, los gráficos lo mismo, es decir, la tarjeta de video, que sea de 16 GB o 32 GB, para hacer un avión, no se va la pantalla a estar ahí laqueando, es decir, como congelando. Y también un buen procesador, porque trabajan en sí para procesar imágenes de satélite que pesan 1 giga y medio, hasta 120 gigas. Se hacen mosaicos, pues los procesos son bastante exigentes, ¿no?, para la computadora, es decir, para el procesador especialmente. Y si no tiene un buen procesador, pues se va a colgar, va a tener que volver a reiniciar, y eso significa volver a hacer el trabajo. Entonces, tener una buena computadora con buenas características también es crucial en este trabajo. Lo siguiente son los procesos, que en realidad es el corazón y el motor de un sitio. Sin los procesos, es decir, sin las técnicas, metodologías y métodos, un sitio no funciona. Y estas metodologías y estos procesos tampoco la va a hacer una persona, simplemente es trabajo de un grupo de profesionales de diferentes áreas, de diferentes disciplinas, ¿no?, de conocimiento. Ahí estará un ingeniero agrónomo, que es especialista en suelos, en geomorfología. Habrá algún biólogo, probablemente un geógrafo, tal vez con la parte climática. Entonces, para todos los procesos se necesitan expertos que van a dar los criterios de las técnicas y métodos para hacer las modelaciones. Entonces, acá radica, ¿no?, el punto principal, ¿no?, que es cosa que no va a ser un CAD, cosa que no va a ser un Excel, por ejemplo, que podríamos considerarlo como un sistema de información, ¿no?, porque tiene su base de datos igual. Luego está el usuario, en sus dos facetas: el usuario técnico, que realiza los mapas y que hace los diseños, es el que en realidad es el que va a dar los insumos a los que van a tomar decisiones, ¿no?, para que a partir de ellos, pues, se generen programas, proyectos, planes, todo. Y finalmente tenemos la parte del software. Es decir, hemos dicho que hay softwares de pago, en el caso de ArcGIS, por ejemplo. Hay otros softwares igual que son de pago, el caso de Global Mapper. Hay programas de manera específica para hacer tratamiento digital de imágenes de satélite que cuestan un montón, en el caso de ERDAS. Entonces,
así como también hay programas de código abierto, es decir, gratuito. En el caso de QGIS está GBSIG, y bueno, hay un montón de aplicaciones mucho más pequeñas para trabajos así específicos que han sido desarrollados por distintas instituciones. En el caso de la NASA, por ejemplo, ha creado unas aplicaciones bastante pequeñas para trabajos no precisos, es decir, para una actividad simplemente. Entonces, se puede acudir a ese tipo de software si no se tienen los recursos para acceder a uno de esos programas de pago. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los elementos y las características por las cuales está compuesto un sistema de información geográfica. Y no es, como les decía al principio, no es simplemente el software, que muchas veces cuando hablamos de SIG, lo primero que hacen es asociar al programa, ¿no? Piensan que el tener el programa, el software en casa o en una oficina, ya tienen un SIG, ¿no? Y no es así. Bien. Entonces, a partir de acá vamos a continuar, ¿no? Vamos a seguir acá viendo algunos fundamentos que son importantes. Y este es el caso de los datos. Vamos a hablar de los datos, que es uno de los insumos principales, o de los elementos principales. Y a partir de acá vamos a detallar, ¿no? Algunas características de los modelos de datos que manejan cualquier sistema de información geográfica, más allá del software que se vaya a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, dos son los modelos de datos que todo SIG va a utilizar. Uno, el modelo de datos vectorial, ¿no? Y el modelo de datos raster. El modelo de datos vectoriales van a estar representados, como hemos dicho, por tres geometrías. ¿Cuáles son esas tres geometrías? Líneas. ¿Cuáles son esas tres geometrías? De las que tanto hemos hablado y hemos visto igual en el mapa, ¿no? ¿Cuáles son esas tres geometrías? Puntos, líneas y polígonos. ¿De acuerdo? No deben olvidarse eso. Una vez hacer una pregunta de examen, es algo sencillo, pero se olvidan. Entonces acá dice un concepto tenemos acá de lo que es un modelo de datos vectorial. Fíjense, dice también llamado, ¿no? Modelo discreto o modelo de objetos. Fíjense. Dice, utiliza objetos discretos para representar características espaciales en la superficie de la Tierra. Basado en este concepto, se pueden representar a través de tres geometrías. Veamos estas tres geometrías. La primera son los puntos, y acá dice, un punto tiene dimensión 0 y solo tiene propiedad de ubicación. Entonces, a un punto no se le puede dar una dimensión de altitud, no se le puede dar una dimensión de ancho, de profundidad, porque como dice ahí, tiene dimensión 0. Pero sí tiene, como dice ahí también, propiedades de ubicación, es decir, podemos ubicarlos a través de coordenadas X, Y, oeste, norte, o coordenadas geográficas de latitud y longitud. Entonces, esas propiedades no se van a perder en un punto. Luego están las líneas, es decir, es otra de las geometrías, ¿no? Y las líneas, como dice ahí, son unidimensionales y tienen la propiedad de longitud, además de la ubicación. ¿Qué quiere decir esto? Además de poder localizar o ubicar, ¿no? Es decir, un objeto que está representado por una línea, que puede ser una carretera, una vía férrea, un hilo, que puede ser una red de tendido eléctrico, un poliducto que va a estar representado por una línea. También dice tiene propiedad de longitud. Entonces, a partir de este concepto, nosotros con el software podemos generar o extraer datos, por ejemplo, de distancia. Entonces, podemos sacar distancias en diferentes unidades métricas. ¿Cuáles son las unidades métricas que se manejan más acá en Bolivia? ¿Qué unidades métricas manejamos? De longitud, hablamos de longitud. ¿Qué unidades métricas se manejan en Bolivia? Kilómetros, ¿no ven? Hablando de longitud. No es como en Estados Unidos que manejan millas. Aquí manejamos kilómetros, metros, centímetros. En otros países manejarán, qué sé yo, longitudes en pies, por ejemplo, o la altitud la calculan en pies.
manejamos unidades métricas simples, kilómetro, metro, centímetro, en superficies, kilómetros cuadrados, la hectárea. Y finalmente tenemos el polígono o área. Dice aquí, un polígono es bidimensional, ¿no? Y tiene propiedades de área, y ahí está el tamaño, y también de perímetro, además de la ubicación. Entonces acá a un polígono sí podemos darle una propiedad, por ejemplo, de altitud. Tranquilamente puedo modelar, por ejemplo, la altitud del edificio, los tiempos de cualquier otro edificio. A un polígono le doy en los atributos la propiedad de altitud y puedo generar un mapa en 3 dimensiones de ese polígono. Y de ahí puedo sacar propiedades tanto de superficie como de perímetro y también de masa. Puede ser. Entonces, aparte de estos, es decir, de los datos vectoriales que tenemos acá, es decir, que los tipos de archivos que se utilizan en el manejo de geometría vectorial, ya conocemos un tipo de archivo. ¿Cuál es ese tipo de archivo que hemos estado manejando en todas las prácticas? ¿Qué tipo de archivos hemos estado manejando para ver los mapas? Es un shapefile. Un shapefile es un tipo de archivo para manejo vectorial. Ahora hay archivos vectoriales, por ejemplo, que manejan los programas de CAD, por ejemplo, ¿no? Que son con otro tipo de extensión. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a ver un poco la estructura básica que tiene un archivo shapefile, ¿no? De manejo de geometrías. Entonces acá tenemos un shapefile como tal. Cuando nosotros creamos un shapefile no es simplemente un archivo nada más. Es decir, no se crea un archivito como Word o como PowerPoint. Cuando creamos uno nuevo es un archivo y listo. En el caso de un shapefile es un poco más complejo. Básicamente se generan 4 archivos cuando nosotros creamos un nuevo shapefile. Veamos esos 4 archivos. El primer archivo que se va a generar más allá del nombre que le demos va a ser como extensión SHP. Se va a generar un archivo con esa extensión SHP. El segundo archivo que se va a generar es con SHX. El tercero con punto .dbf. Este punto .dbf puede ser también, ¿no? Es decir, abierto con un programa de Excel, por ejemplo. Access también abre tranquilamente un programa de DBF porque es parecido a una hoja electrónica. Puede manejar. Y finalmente tenemos el archivo PRJ, que es el archivo que va a guardar el sistema de coordenadas en el cual se ha creado este shapefile, que va a guardar esas propiedades. Al margen de estos 4, cuando creamos, a medida que nosotros vamos trabajando ese mapa o ese shapefile, es decir, editando la tabla de atributos, editando la geometría, se van a generar de manera automática otros archivos. Se pueden generar hasta 9 archivos para un solo mapa. Pero los principales son estos 4 de acá. Y especialmente este punto SHP. ¿Por qué? Porque este SHP, fíjense, dice, se trata del archivo principal y almacena, dice, la información geométrica de los elementos de la capa en formato vectorial. Bueno, aquí va a estar, en este archivo es el que va a guardar el dibujo, ya sea de puntos, de líneas o de polígonos. Entonces, por eso es que este archivo es importante. Si este archivo se daña, se pierde, o no lo han copiado al momento de llevar en su pendrive a otra máquina, ese archivo ya va a estar no se va a abrir para nada. Entonces, mucho cuidado con este archivo especialmente. Porque hay formas de arreglar un sector. Si esto se pierde, es básicamente dibujar de nuevo, empezar de nuevo. Entonces, mucho cuidado con este archivo, con esta extensión. Luego tenemos este otro archivo que dice
consiste, dice, en un índice de las entidades geométricas, ¿no? Que permite definir las búsquedas dentro del archivo shape. Entonces, este shape es un archivo índice de la geometría. Es decir, este shape es el que va a ordenar más o menos, va a catalogar todos los dibujos más sus geometrías para que el despliegue sea mucho más rápido para visualizar. Entonces, si esto se pierde, no hay mucho problema, se puede arreglar. Pero tiene que estar, porque de todas maneras no van a poder visualizar el mapa. Tampoco no debemos olvidarse copiar esto. Luego de este archivo DBF dice, se trata de una tabla de datos. Entonces, acá es donde se guardan los atributos, ¿ya? En este archivo DBF es donde están los atributos de los mapas que hemos visto, ¿no? En campos y en filas. Dice, en la que se registran los atributos de cada elemento, ¿no? Se pueden asignar atributos numéricos, ¿no? De texto o de fecha. Entonces, hemos creado ya campos, ¿no? De tipo textual, no hemos creado todavía campos de tipo numérico, ya lo vamos a hacer en su momento. Y finalmente tenemos acá este archivo PRJ que dice que almacena la información del sistema de referencia y la proyección aplicada a las coordenadas, ¿no? Para ubicar las geometrías del shape. Entonces este archivo es parte de la estructura básica que va a crear el momento de hacer un nuevo shape. No voy a decir que no es importante, pero si se pierde esto, igual van a poder visualizar, no hay ningún problema. Porque van a tener que adivinar en qué sistema de coordenadas y proyección se ha creado. Después, no hay ningún lío, se puede generar el mismo archivo nuevamente. Entonces acá tenemos un ejemplo, este es un ejemplo básico, clásico, es decir, tenemos aquí una ventana en una carpeta, ¿no? En el navegador de Windows, y acá tenemos varios mapas, ¿no? De archivos shapefile. Fíjense, tienen el mismo nombre, pero con diferentes extensiones, ¿no? Acá fíjense, están los 4 archivos, ¿no? Con las extensiones básicas, ¿no? PRJ, DBF, Shape y el SHX. Y también vamos a poder ver que hay otros mapas que tienen más archivos, es decir, con más extensiones. Y eso es a medida que se va justamente editando, trabajando, se van a ir generando de manera automática. Entonces, cuando yo les diga ya, copien, guarden el proyecto, copien, lleven a su casa para que practiquen allá, deben copiar o bien toda la carpeta donde están trabajando su proyecto y sus mapas, o copiar mínimamente estos 4 archivos que están en su carpeta. Porque si copian solamente el archivo de proyecto nada más, cuando lleguen a su casa y abran el proyecto, pues no se va a abrir porque no está vinculado ese proyecto a estos mapas, ¿no? Porque no están presentes en esa carpeta. Entonces, cuando copien, llévense toda la carpeta o tener el cuidado de copiar todos los mapas que estaban en el proyecto, copiar esos mapas en esa carpeta. Entonces, para que tengan ese cuidado. Al margen de estos de este formato shapefile, también ArcGIS, es decir, o ArcMap en todo caso, puede abrir y editar otro tipo de archivos vectoriales. Bueno, eso vamos a verlo luego, pero acá tenemos, es decir, el otro modelo de datos, que es el modelo de datos de tipo raster. Y cuando hablamos de datos raster, estamos hablando básicamente de imágenes. Pueden ser imágenes de satélite, pueden ser fotografías aéreas, pueden ser imágenes tomadas por un dron, incluso por una cámara, son imágenes. Y si hablamos de imágenes, también tenemos que hablar de formatos y extensiones de imágenes. ¿Qué formatos de imágenes conocen o extensiones de imágenes conocen? Ya, que es el más conocido a nivel universal. Otro es más actual, ya PNG está bien. Otro. Señorita. ¿Qué otras extensiones de imágenes hay? Aparte de JPG y PNG, como ha hecho compañero. Ya nos hagan nada. Queríamos decir eso. ¿Nunca se han fijado en las extensiones de las imágenes?
tenemos, como ha dicho compañero, que es el más conocido. Luego está el BMP, que es igual otro de los más conocidos. Probablemente el que más se maneja por los diseñadores gráficos es la extensión o las imágenes de formato TIFF, que son es decir, que son extensiones de imágenes estándar, es decir, que en cualquier gestor de imágenes pueden abrir, no hay ningún problema. Pero hay otros que son un poco más especiales, que han sido elaborados sus algoritmos para trabajar exclusivamente para sistemas de información geográfica. Por ejemplo, vamos a poner acá aparte del TIFF, ¿no? Estos formatos de extensiones de imágenes han sido creados para trabajar, no voy a decir exclusivamente, pero enmarcados para trabajo en sensores de modos. Ahí tenemos el formato Mr. SID, por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado de ese formato de extensión de imagen. Tenemos el formato EC, o la extensión EC, la extensión IMG y la extensión JPG 2000. Todas estas extensiones de imágenes tienen una peculiaridad, es decir, una cierta característica que es una línea que más o menos las une en común. Es que son formatos de imágenes que comprimen la imagen, guardando, es decir, la resolución, la nitidez de la imagen para que esos elementos no se pierdan. Pues, ¿por qué? Porque las imágenes de satélite, como les decía, pesan muchísimo, 1 giga. Si son mosaicos de imágenes, pueden pesar tranquilamente 200 gigas. Imagínense desplegar 200 gigas en un computador. O por querer procesar, ¿no?, esa cantidad de datos. Es imposible. Entonces, para eso este tipo de formatos se han creado con esos algoritmos que, como les decía, comprimen la imagen para que sean fáciles de desplegar y visualizar en el programa. Y no pierdan esos atributos, como les decía, ¿no?, de nitidez, ¿no?, de resolución, ¿no?, y guarden, ¿no?, esa fineza, ¿no?, de las imágenes, y no se pierda al hacer un zoom y ya se pixelee, ¿no?, como generalmente decimos. ¿De acuerdo? Para eso se han creado estas imágenes y que las vamos, bueno, de todas estas probablemente vamos a ver esta que es el JPG 2000 y también el formato TIFF, ¿no?, que son generalmente con las que están guardadas las imágenes que vamos a descargar de una plataforma digital. Las otras requieren cargar o utilizar de estos programas de manejo de imágenes satélite, porque son algoritmos especiales que ArcGIS, por ejemplo, no tiene esa capacidad de poder comprimir en formato Mr. SID, aunque sí puede leer, pero no puede comprimir. Lo mismo pasa con la extensión EC, ¿no? Entonces, esta asociación que hacemos cuando hablamos de datos raster con formatos de imágenes está bien, ¿no?, porque, como decía, el formato raster es básicamente hablar de imágenes. Entonces dice acá, el modelo de datos raster, dice, para una mejor opción, ¿no?, y representación de los fenómenos continuos, es el modelo de datos raster, ¿no?, también llamado, dice, modelo basado en el campo. Entonces este modelo de datos raster utiliza, como dice ahí, una rejilla, es decir, filas, como vemos acá, filas, ¿no?, y columnas, o como una cuadrícula que tenemos ahí. Y que corresponde, cada una de estas cuadrículas corresponde, ¿no?, a la característica de un fenómeno en el espacio, ¿no?, y también guarda su ubicación. Entonces acá cada cuadrícula que vemos acá, que se llama píxel o celda, generalmente va a estar con esos dos nombres en un software GIS, o lo que se llama celda o píxel. Entonces cada uno de estos cuadraditos que estamos viendo acá tiene una cierta resolución. Por eso vamos a ver más adelante las resoluciones.
y también dice guarda una característica del fenómeno que se está representando. Entonces ese fenómeno puede ser, ¿no?, altitud, temperatura, pendientes, orientación, puede ser un mapa de cobertura de la Tierra. Nos las vamos a ver ahí, estructuradas de esa manera. Filas y columnas y, ¿no?, un píxel. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un mapa vectorial donde está, puede que sea una hacienda, esto un camino, y acá hay probablemente sembradíos, y acá está su representación, ¿no?, en el modelo de datos raster. Entonces, los tipos de datos que ArcMap soporta y puede leer, vamos a verlos acá. Por ejemplo, tenemos el formato CFAL que habíamos visto acá, tanto para puntos, líneas y polígonos. Entonces, estos son los símbolos con los cuales ustedes van a poder identificar, ¿no?, al cargar un mapa. Ya han visto igual, más o menos este color va a utilizar. Luego están las coberturas ArcInfo, que no tenemos hoy en día, casi se han perdido las coberturas ArcInfo, pero sí podemos verlas, por ejemplo, a través de algunos archivos de tipo CAD, como la extensión DGN, que viene del programa Microestación, que generalmente utilizan en las alcaldías, ¿no?, para hacer catastro y todo lo demás. Entonces, ese archivo vectorial que es con extensión DGN, más o menos nos va a mostrar estos colores, un poco medio amarillos. Luego tenemos la geodatabase, es decir, la geodatabase es como un depósito donde se va a ir ordenando los mapas por temas, ¿no?, y por categorías. Cuando se abre desde ahí, más o menos nos da estos colores, pero en fin, al final, fíjense, los símbolos son casi similares, más allá del cambio en los colores nada más, ¿no? Y los archivos de tipo CAD se van a ver así un color medio celeste. Ahí tenemos. Entonces, este tipo de archivos ArcMap tranquilamente puede leer, pero para poder editarlos, para poder trabajar, necesariamente debemos convertirlos al formato shape. O sea, tal como está, no va a modificar un archivo CAD, no va a modificar una cobertura, ¿no? Hay que transformarlos al formato shape, porque es el formato nativo para poder trabajar en ArcMap, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto? Bien, a partir de aquí vamos a entrar a un tema que es muy importante, igual que sepamos, y vamos a ir un poco así. Vamos a empezar como de los pies en esta parte, es decir, esto que se llama el geocentralización, que es un término bastante conocido y común. Y bueno, los que trabajan en esto, cuando hablan de geocentralización, muchas veces no tenemos la totalidad, ¿no?, de los componentes y de parámetros que se toman en cuenta para hacer esta simple actividad. Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer una práctica de esto. Vamos a la siguiente semana que hagamos esto del programa. Que es bastante sencillo, es decir, no es nada complicado. Pero debemos conocer los fundamentos de esto que es sencillo para saber qué es lo que se está haciendo y por qué estamos poniendo esos puntos tomando en cuenta esos datos. Entonces acá vamos a empezar con esta sencilla pregunta, ¿no? ¿Qué es georreferencial? ¿Qué es la georreferenciación? Entonces tenemos acá un pequeño concepto que dice que es la asignación de un conjunto de parámetros cartográficos. La georreferenciación es un conjunto de parámetros cartográficos. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve este conjunto de parámetros cartográficos? Nos va a servir
para localizar, para ubicar y para posicionar, ¿no?, un objeto en la superficie terrestre. Para esas tres cosas nos va a servir la georreferencia. No, ahí está. Para localizar, ubicar y posicionar objetos espaciales. ¿Y cómo podemos representar los objetos espaciales? A través de vectores y de rastros. Entonces acá estos cuadritos que estamos viendo básicamente resumen, ¿no?, esto que nos está diciendo acá, ¿no? Asignar un conjunto de parámetros cartográficos para localizar, ubicar y posicionar objetos espaciales. Entonces yo tengo acá el mundo real, que es, vamos a verlo así, es decir, un pedazo de roca en el espacio que más o menos tiene una forma esférica, ¿no? Es decir, eso nos han enseñado desde pequeño, ¿no?, que es la Tierra. Entonces tenemos acá la Tierra y tengo aquí mi objeto espacial. En este caso mi objeto espacial es nuestro país, tenemos acá, que está en formato vectorial, y me está diciendo que este proceso de georreferenciar me va a servir primero ¿para qué me va a servir primero? Para localizar. Más o menos está, para localizar, diríamos, está por esta región, ¿verdad? Andamos por el centro de Sudamérica, andamos por acá está. Entonces ya tengo localizado, lo se ubica de manera así visual rápidamente, y ahora lo vamos a ubicar. Vamos ahí y ubicamos más o menos en esa región de nuestro objeto espacial. Y finalmente dice para posicionar en la superficie terrestre. Ahí tenemos Bolivia localizado, ubicado y posicionado. Entonces, todo esto que hemos visto igual acá se traduce en esta pequeña gráfica que acabamos de ver. Localizar, ubicar y posicionar. Tres elementos que son bastante sencillos de decir, pero muchas veces no es comprendido en toda su dimensión. Tampoco acá vamos a pretender entender todo eso ahora, porque como digo, es todo un campo de conocimiento igual esto de la georreferenciación y todos los parámetros que vamos a ver en un momento. Entonces, como hemos hablado de parámetros cartográficos, vamos a ver cuáles son nuestros parámetros cartográficos. En primera instancia tenemos acá las superficies matemáticas, es un parámetro cartográfico. Tenemos el datum, que es otro parámetro cartográfico. Tenemos el sistema de referencia. Tenemos un marco de referencia. Y finalmente tenemos el sistema de coordenadas. Entonces, cuando nosotros estamos georreferenciando, estamos haciendo uso de todos estos elementos que son parte, ¿no?, de los parámetros cartográficos. Es decir, de estos 5 elementos que acabamos de ver: superficies matemáticas, datum, sistema de referencia, marco de referencia y sistema de coordenadas. Y todo eso nos va a dar lo que es la georreferenciación, que nos va a permitir eso justamente, ubicar, mejor dicho, localizar, ubicar y posicionar. Para eso utilizamos estos parámetros o estos 5 parámetros cartográficos, en ese orden, acá van a ir en ese orden. No puedes empezar por el sistema de coordenadas y terminar en datum. Tienen que tener este orden para la georreferencia. Entonces, veamos el primero. ¿Qué son las superficies matemáticas? ¿Y a qué se refiere con superficies matemáticas?
Para esto vamos a hacernos una simple pregunta. Tengo, al actualizar estas diapositivas he guardado esta justamente para hacerme esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera forma de la Tierra? ¿Será así redonda como la vemos? Ovalada. Obviamente, si nosotros le quitamos todo ese maquillaje a la Tierra que se llama atmósfera, le quitamos la biosfera donde están los océanos, todos los seres vivientes, plantas, nosotros, va a quedar una simple roca, sin la capa de ozono, todo lo demás, pues todos esos elementos hacen que desde el espacio se vea así redondo, casi esférico. Y bueno, después nos han dicho que es ovalada, ¿no? Tiene ese aspecto de un óvalo. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿será realmente esférica? Entonces, quitándole eso, todo ese maquillaje que acabo de mencionar, podemos tener, por ejemplo, esta otra forma. La piel es así de fea. Sin todo eso, es así, es una roca ahí en el espacio, quitándole los océanos, quitándole la cobertura vegetal, la atmósfera. Es así la Tierra. Así con unas protuberancias. ¿Por qué? Porque hay masas de roca y hay depresiones en la Tierra que ejercen, ¿no?, una cierta gravedad y hacen que en vez que giren, ¿no?, es decir, en su movimiento de rotación así bonito, constante, pues gire así de manera irregular. Y de esta manera irregular en la que gira la Tierra sobre su propio eje, hace que tengamos que nosotros acudir a estos parámetros cartográficos para poder ubicar un punto. ¿Alguien sabe, por ejemplo, a cuánto de velocidad estamos en este momento rotando sobre nuestro propio eje? ¿Alguien sabe ese dato? Allá atrás, señoritas. ¿Saben el dato a cuánto de velocidad estamos girando en este momento sobre nuestro propio eje en la Tierra? Pero estamos girando a una cierta velocidad, ¿no ven? No estamos estáticos. Por eso tenemos, ¿no?, día y noche, que es en 24 horas, y el movimiento de traslación es en 365 días, ¿no? Es un año alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, partiendo de este concepto gráfico que acabamos de ver, ¿no?, porque esto que estamos viendo acá es justamente una representación matemática de la Tierra, ¿no?, y se llama geoide. La Tierra tiene esta forma de geoide, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver acá qué son las superficies matemáticas. Como dice acá, son figuras geométricas que nos permiten representar de la mejor manera posible la forma irregular de la Tierra. Esa es una superficie matemática. Son figuras geométricas que nos van a permitir representar de la mejor manera la forma irregular de la Tierra. ¿Cuáles son esas formas geométricas? Veamos el primero. Ahí tenemos, por ejemplo, la esfera. La esfera es una forma geométrica que es una de las primeras formas geométricas por las cuales nosotros representamos la Tierra en nuestro imaginario redondo. El globo terráqueo, ¿de qué forma tenía? Era esférico, redondo. Pero está en los museos, que ahora tenemos Google Earth, que sigue siendo esférica. Entonces tenemos. Luego está, es decir, como han dicho ahí, un óvalo o un elipsoide. Y finalmente tenemos acá el geoide. ¿Estás? ¿Está? ¿No? En el medio es óvalo, ¿verdad? Claro que se ha generado matemáticamente la teoría. Entonces acá tenemos el geoide, que más o menos como una capa, ¿no?, totalmente así irregular. No tiene esa forma ni ovalada ni esférica.
Dice, ¿cómo se llama del medio? A esto de acá se llama elipsoide. Es un elipsoide. Entonces, hemos visto de que el geoide, que vemos acá el geoide, representa o se acerca más a la verdadera forma de la Tierra. Pero su representación, por esta misma forma que tiene, es decir, su representación y la complejidad, ¿no?, que lleva esto, es decir, en sus parámetros, ¿no?, matemáticos que vamos a ver más adelante, es un tanto difícil de poder utilizar. Y es por eso que el que más se utiliza es esto de acá, el elipsoide. Entonces, el elipsoide nos va a ayudar, ¿no?, de alguna manera a representar de la mejor manera posible la forma de la Tierra. Y esta manera de representar de la Tierra se va a traducir en el datum. Vamos a ver a qué se refiere con datum. Acá dice, es un conjunto igual de parámetros que nos permiten, dice, ubicar, orientar y escalar el elipsoide. Eso que hemos visto en las figuras geométricas, ahora el datum nos está diciendo que es un conjunto de parámetros igual que nos van a ayudar, ¿no?, a ubicar, a orientar y a escalar el elipsoide con respecto a la superficie real de la Tierra. ¿Cuál es la superficie real de la Tierra? Pregunto. Acaban de ver hace un minuto. ¿Cuál es la superficie real de la Tierra? El geoide. El geoide es la superficie real de la Tierra. Entonces tenemos acá el geoide, que representa la forma de la Tierra, y acá tenemos el elipsoide. Entonces, ¿qué nos está haciendo acá el concepto que nos va a permitir ubicar? Bueno, estaría ubicado acá el elipsoide, y luego me está diciendo orientar. Hay que orientar el elipsoide a la forma, ¿no?, de la Tierra. Listo, ahí lo he orientado ahí, y ahora dice, lo último que dice, escalar. Entonces, vamos a escalar el elipsoide. Vamos a escalar el elipsoide. Pero fíjense, tenemos acá, es decir, el elipsoide, hay lugares en los que sí choca y coincide con la forma de la Tierra, y hay lugares que están dentro y hay lugares que están fuera. ¿Cuáles pueden ser los lugares que están fuera, por ejemplo, del elipsoide? ¿Qué lugares pueden estar fuera del elipsoide? Las cordilleras. Las cordilleras, ¿no? Las grandes cordilleras, grandes las montañas más altas. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? El Everest, ¿verdad?, que está sobre los 6.000 metros sobre el nivel del mar. La montaña más alta del mundo. Y tenemos lugares que están por debajo del nivel del mar. ¿Cuál es la región que está por debajo del nivel del mar? ¿Qué región se encuentra por debajo del nivel del mar? ¿Serán los Países Bajos? ¿Por qué los Países Bajos? Holanda y provincias aledañas que son parte de los Países Bajos serán el lugar más bajo, ¿no?, es decir, por debajo del nivel del mar. Los polos. Nada, ni siquiera por conocimiento general. Ilumínenos. Para ahora nuestra cultura chupística, ¿no? Pero eso vamos a meter. Díganos. La región del Mar Muerto y todo lo que es el Valle del Jordán, es el lugar
que es más bajo, es decir, de la tierra, más bajo, ¿no? Que está por debajo del nivel del mar. Más o menos 450 metros por debajo del nivel del mar, ¿no? Es por eso también que se llama ahí el Mar Muerto, ¿no? Es decir, ahí tiene ciertas características peculiares, ¿no? Leer un poquito sobre eso. Esa región es el nivel, es decir, que está por debajo del nivel del mar. Pero también tenemos, ¿no? Otros, como hemos visto ahí en el geoide, tenemos, es decir, puntos que son un abismo o fosas. Es decir, hay como pozos profundos que se llaman abismos, ¿no? Y uno de los abismos más profundos, que tiene más o menos 10 kilómetros de profundidad, que es el punto más, digamos, más, que es hundido, más profundo de la tierra, es este abismo, que es el abismo de las Marianas, pero tiene otro nombrecito, que es uno de los puntos más profundos de la tierra, es un abismo. Luego está el abismo laurentiano, que en realidad no es un abismo, sino es más o menos parecido a aunque es en pequeñito, es decir, todos conocen ahí el cañón de Toro Toro, ¿verdad? Me vi ir a ver el cañón de Toro Toro. Por lo menos visto en foto el cañón de Arizona, que está el cañón del Colorado en los Estados Unidos. Es decir, es lo mismo, pero que está debajo del océano. Un cañón, pero se llama, lo que dicen, el abismo laurentiano, o laurentiana también la conocen, que son los lugares más profundos de la Tierra. Entonces, este tipo de relieves hacen que justamente el elipsoide, ¿ya?, choque en algunas partes, ¿no?, de manera coincidente, y en algunos estén de más o estén por debajo. Entonces, para poder justamente arreglar estas deformaciones que se tienen, el datum se divide en dos tipos de datum. Tenemos por un lado el datum global, y también tenemos el datum local. Estos dos tipos de datum son los que van a, de alguna manera, es decir, minimizar estas deformaciones en la coincidencia de la geoide y de la elipsoide. Entonces veamos acá el datum global. Tenemos ahí la Tierra, tenemos ahí la esfera, y el datum global, es decir, uno de los puntos principales que toma en cuenta el datum global para que puedan coincidir, en este caso, por ejemplo, es que se toma en cuenta el centro de masa de la Tierra. ¿De acuerdo? Sí, el datum global se utiliza como eje principal para el cálculo de mediciones, el centro de masa de la Tierra. Y lo mismo va a ocurrir con el elipsoide. Ese punto va a estar, ¿no?, justamente en el centro del radio, ¿no?, del elipsoide. Y cuando estos dos elementos coinciden, pues los puntos van a coincidir de esa manera. Y por el otro lado, el datum local, y los datum locales, es decir, puede ser a nivel de región, a nivel de todas las Américas, y del continente americano. También tenemos un datum local a nivel de Sudamérica, estaciones que están constantemente rastreando, ¿no?, los datos a nivel de Sudamérica, incluso a nivel de país. Cada país no tiene su datum local, cada país tiene una red geodésica, que vamos a ver más adelante. Pero acá, en este caso, el datum local, tenemos un punto ahí, que puede ser cualquier parte, ¿no?, de la superficie del país, un lugar específico, tenemos ahí el punto. Y ese punto también se va a localizar en el elipsoide. Y cuando estos dos coinciden, vamos a tener más o menos esta forma. Es por eso que se llama datum local, ¿no? De manera que puedo tener otro punto acá, y el datum local va a venir de esta manera. O acá, por ejemplo, el datum local va a venir así. Es decir, el elipsoide se va a adecuar, ¿no?, a la red geodésica que tengan para ubicar, ¿no?, el datum local de esta manera.
el elipsoide se va a ir orientando a las diferentes posiciones porque deben chocar de manera tangencial, ¿no?, entre el elipsoide, que es esa línea imaginaria, y la forma de la Tierra. Y donde choque con los centros ¿no?, que estamos viendo acá, pues vamos a tener ahí un datum local, cosa que no ocurre con el datum global, ¿no? Como es de ser, toman el centro de masa de la Tierra para poder, ¿no?, ubicar, ¿no?, una posición. Entonces ahí tenemos dos tipos de datos, el global y el local, con esas características. Y cuando estos puntos coinciden, estos se llaman punto fundamental. Entonces, cuando coinciden estos puntos tanto del geoide, ¿no?, de la forma de la Tierra, como el elipsoide, se llaman punto fundamental. Vamos siguiendo al siguiente parámetro, y acá tenemos el sistema de referencia. Y el sistema de referencia, dice, es un conjunto de teorías, hipótesis y constantes convencionales que nos permiten, dice, situar tres ejes de coordenadas en la Tierra, definiendo su origen y orientación. Veamos, ¿no?, de manera gráfica este conjunto que comienza de teorías, hipótesis y constantes convencionales. Acá tenemos la Tierra y ahí tenemos justamente el centro de masa de la Tierra. Comúnmente lo podemos conocer como el núcleo. ¿Alguien ha visto esa película, El Núcleo? Sí. Lindo, ¿no ven? Sí. El núcleo. Entonces, como dice acá, dice, tiene tres ejes de coordenadas. ¿Cuáles son esos tres ejes de coordenadas? Tenemos acá el centro de masa de la Tierra. Tenemos un eje X, que puede estar en un tipo de proyección, en este caso, como ejemplo, está el doble GS84, que habíamos mencionado al principio, pero vamos a entrar en detalle cuando estemos en las coordenadas proyectadas, que es el doble GS84. Luego está el eje cartesiano Y, y también tenemos el eje Z. Y como dice, van a definir a partir de estos tres ejes un origen y orientación. ¿Cuáles van a ser los elementos que nos van a dar, ¿no?, o van a definir este origen y orientación? Van a ser justamente, ¿no?, es decir, el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich. Y obviamente acá tenemos el paralelo principal, que es la línea del Ecuador. Y acá debería de haber un elemento más, que es es decir, donde está el valor Z, debería de estar acá, en esta misma parte, el polo de referencia. Entonces, estos tres ejes, más estos dos otros elementos, que es el polo de referencia que nos va a dar el norte y el meridiano de referencia, van a ser los que nos van a permitir generar, ¿no?, el sistema de referencia. Entonces, no es, bueno, en realidad esto es muy complicado, los cálculos, todo lo demás, no vamos a entrar en ese detalle. Si ustedes quieren profundizar en esto, entren a Google, busquen qué es un sistema de referencia y ahí van a encontrar toda la teoría y los parámetros aritméticos que se utilizan para hacer estos cálculos que estamos viendo. Entonces, luego de ver el sistema de referencia, ahora vamos a ver el marco de referencia. Como dice acá, el marco de referencia finalmente dice, es la materialización de un sistema de referencia. Es decir, eso que ya está en teoría, ahora lo vamos a poner en casos prácticos, ¿no? Por eso dice, es la materialización
de un sistema de referencia convencional, dice, a través de un conjunto de puntos, puede ser una Z también, una Z de puntos nos está diciendo, localizados en la superficie terrestre con coordenadas y velocidades conocidas. Entonces, ahora esta teoría que hemos hablado, ¿no?, de lo que es el datum, de la superficie matemática, el sistema de referencia. Ahora el marco de referencia nos va a permitir justamente, como dicen, materializar. Y este elemento, esta palabra materializar, se va a traducir en el uso de equipos e instrumentos que van a estar, ¿no?, situados, como dice ahí, en diferentes partes de la superficie terrestre, ¿no?, a través de una red o un conjunto de puntos, ¿no?, que nos van a dar justamente estos datos de coordenadas y velocidades en las que se va a tomar. Entonces, para eso tenemos, igual Bolivia cuenta con esta red geodésica, es decir, tenemos, ¿no?, una red geodésica horizontal. Esta red geodésica horizontal nos va a permitir justamente contar con datos de coordenadas de manera plana. Tenemos ahí, por ejemplo, acá tenemos una estación de rastreo permanente, fíjense, es más o menos a una estación meteorológica. Pues alguna vez ustedes han visto una estación meteorológica, no es pues toda una infraestructura, ¿no? Está ahí como un aparato ahí como una antena que no va a estar en 5 metros cuadrados ahí, que está tomando justamente datos del tiempo, viento, velocidad del viento, precipitación, temperatura. Acá lo mismo tenemos acá, ¿no? Como les decía, en todo Bolivia tenemos toda una red, ¿no?, geodésica de estaciones horizontales. De la misma manera tenemos una red geodésica vertical. Esta red geodésica vertical nos va a permitir datos precisos de la altitud. Como hemos visto, el elipsoide, como el geoide, como no coinciden, es decir, estos datos de altitud son muy importantes. Porque, es decir, tener un dato de altitud geodésica con tener un dato de altitud de un GPS o del celular no es lo mismo, no es igual, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente estos datos que tenemos acá de la red geodésica son vendidos por el Instituto Geográfico Militar, que es el dueño, ¿no?, de esta red geodésica, y ellos dan los datos para los grandes proyectos de ingeniería de construcción de carreteras, presas, ¿no?, o algún otro tipo de infraestructura, ¿no?, que requiera, ¿no?, este tipo de datos. ¿Cómo creen que hacen los grandes esos largos puentes que hay, ¿no?, que no tenemos acá? Por ejemplo, en otros países tienen puentes de kilómetros y kilómetros. O lo mismo con los túneles, tienen kilómetros y kilómetros de túnel, ¿no? Nuestro máximo largo de túnel debe ser de cuánto, 1 kilómetro, y eso. Estos nuevos túneles que tenemos acá, nomás, ¿no?, a ir a Santa Cruz, no deben tener ni 1 kilómetro. Deben estar por 800 metros máximo. Pero estos túneles, fíjense, cuando se hacen con esos topos o orugas, como les llaman, no lo hacen pues por un lado nomás, no vienen por los dos lados. ¿Cómo hacen para que coincidan, no? Y no uno se vaya más al costado, otro más abajo o más arriba. Entonces, para que no ocurra eso, justamente estos datos, ¿no?, de altimetría, ¿no?, y también datos de geodésicos horizontales son muy importantes. Estos datos son los que nos permiten hacer, ¿no?, este tipo de infraestructuras, ¿no?, de precisión. Lo mismo va a ocurrir con una construcción de una presa, por ejemplo. Tener esos datos, ¿no?, en relación a la profundidad del río, todo lo demás, tiene que ser pues al milímetro. No es que en el diseño el río esté ahí y la construcción o el diseño de la presa esté 2 metros más arriba, no puede ser eso. Entonces acá tenemos la red geodésica horizontal con diferentes categorías o puntos de orden. Acá tenemos, por ejemplo, orden 0, A, B, C. Entonces el orden 0 responde, por ejemplo, a una red geodésica,
a nivel global, universal, que Bolivia es parte de eso, que tiene ahí puesto a través de un convenio una red geodésica que no deben ser muchos puntos, ¿no? Deben ser unos 6 o 5, en el mejor de los casos, no es más, que se tiene por tratados, que son de orden 0. Luego vienen los de orden A, que son de importancia nacional, para casos de límites, ¿no?, internacionales, es decir, límites con Chile, generalmente son para monumentar los límites, ¿no? Límite con Paraguay, Brasil, Argentina, esos son, ¿no?, de orden A. Los de orden B son utilizados para límites departamentales, que hasta hoy en día no tenemos definidos, ¿no? Siguen peleándose Cochabamba, Santa Cruz con Chuquisaca, y así sucesivamente. Y el orden C es para municipios. Digamos, municipales peor todavía, o sea, hay un montón de peleas por todo lado entre municipios. Acá nomás, ¿no? El cercado tiene problemas con Sacaba, por ejemplo. No saben si esta zona ahí de Pacata baja, o es de Sacaba o es del cercado, ¿no? Siguen peleándose. Lice, ¿para qué era el punto de orden 0? ¿El 0? Sí. Son de categoría, es decir, para convenios internacionales, es decir, para la red geodésica global. El C es para los municipios. Entonces, esta red geodésica horizontal probablemente es la que más puntos tiene a nivel nacional, justamente por ese tipo de órdenes que tienen, nacional, municipal. Y la red geodésica vertical, que tiene que ver con la altitud, ¿no?, y también va a tomar datos de gravimetría, es decir, de la gravedad, ¿no?, porque la gravedad ejerce, es decir, cierta presión sobre la Tierra. Cada año, hay una pregunta así medio capciosa, es decir, un estudiante pregunta, ¿y cómo está la universidad? ¿Sigue en el mismo lugar? Así. ¿Qué responderían a eso ustedes? Si les preguntan si la universidad sigue en el mismo lugar. ¿Seguirían? ¿Cómo le responderían, Pedro? A ver. ¿De verdad o siendo sarcástico? ¿De verdad? ¿De verdad? La pregunta parece sarcástica, pero respondan de verdad a eso. Sí, Sigue ahí, ¿no ve? Pero uno que tiene conocimiento de este tema diría, no, en verdad, ya no está en el mismo lugar. En los últimos 10 años que ya no estás, se han movido 7 centímetros. Obviamente 7 centímetros es imperceptible. Pero cada año, es decir, por las placas tectónicas, la Tierra, no es decir, un objeto se mueve, porque las placas tectónicas constantemente están en movimiento. tiene sentido eso. Entonces, en 10 años, pues se han movido 7 centímetros, ¿no?, que es imperceptible para nosotros. Entonces, de ahí justamente, ¿no?, es decir, la red geodésica vertical se ocupa, ¿no?, de calibrar, ¿no?, estos datos, ¿no?, al milímetro. Supone que la Tierra está en movimiento. Entonces, para esto se toma en cuenta, por ejemplo, esto que se llama bancos de nivel o benchmark. ¿Listo? Tenemos una red de puntos de benchmark o bancos de nivel que igual están con este acrónimo PM de primer orden y BM de segundo orden. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una imagen de un punto monumentado que es para un BM, es un benchmark, que es igual, es decir, está pues sujeto a ley, es decir, solamente el IGM puede darles este tipo de placas que ellos hacen para monumentar un punto PM. En este caso, por ejemplo, dice Gobierno Autónomo Municipal de Corque, ¿no?, que es en Oruro. Probablemente también puede que les sirva para su red municipal o algo así. Entonces, como dice ahí, el marco de referencia se materializa en estos dos aspectos. Esto es materializado por estos dos elementos, entonces la red geodésica horizontal y la red geodésica vertical, con todas estas características.
Entonces, finalmente tenemos, ya terminando ya lo que son los parámetros matemáticos, tenemos el sistema de coordenadas, que es el último criterio que nos va a permitir geodifferenciar. Y el sistema de coordenadas, como dice acá, es un conjunto de parámetros que nos permiten ya en este caso ubicar un objeto en la superficie terrestre. Eso es lo que va a hacer el sistema de coordenadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las coordenadas geográficas que van a estar, es decir, simbolizadas acá tanto en latitud y longitud, en grados, minutos y segundos. Tenemos. Aunque también tenemos, hemos dicho, coordenadas geográficas de tipo decimal. En este caso estamos viendo coordenadas geográficas de tipo sexagesimal, porque tenemos grados, minutos y segundos. En las decimales solamente vamos a ver los grados decimales, por eso se llaman decimales. Y por el otro lado tenemos acá, ¿no?, representado las coordenadas de latitud y longitud por los meridianos, y los paralelos, ¿no?, que van a ser al final de cuentas la latitud y la longitud para ubicar un punto en la superficie terrestre. Por el otro lado tenemos las coordenadas proyectadas. Y estas coordenadas proyectadas básicamente van a estar simbolizadas por unidades métricas, es decir, en metros. De ahí vienen todas las proyecciones en UTM, por ejemplo. Las unidades transversas de Mercator, las de Mercator también, como se llama. Y acá tenemos esos parámetros, ¿no?, para la zona 20, por ejemplo, que hemos dicho que Bolivia está entre 3 zonas, ¿verdad? Pero estos son parámetros matemáticos, ¿no?, para la zona 20. No digo que no vamos a entrar en ese detalle, es decir, en todos los softwares ya están en sus algoritmos, es simplemente tocar un botón y listo. Pero por detrás está todo esto, ¿no?, en las coordenadas métricas. Entonces tenemos acá el ejemplo de Bolivia, ¿no? Tenemos acá la zona 19, la zona 20 y la zona 21. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Alguna duda? ¿Una miscelánea? ¿Cualquier cosa? ¿Nada? Continuamos, vamos a ver un par de diapositivas más. Vamos a parar ahí. ¿No ya se han cansado? Sí, ¿Se han cansado? mucha información por ahí, dice. No. Tenés madrugueras. Por favor. O sea, todo el día está en la universidad. Sí. Todo el día, de sol a sol. Mi casa es ahí. 6:45 llego, 9:45 me voy. Si es que nos dejan. Yo llego a mi casa si encuentro trufi y no me matan, tipo un... Ya, vamos a quedar acá. ¿Listo? Para la siguiente clase ya habrá discusiones de práctica, así que por favor estén atentos a un poco, voy a mandar las instrucciones precisas.